nuestro saludo, le damos la bienvenida a todos los alumnos del segundo año de preuniversitario, del segundo año de la educación técnica y profesional, y también a todos los familiares, a los amigos que siguen este programa que ofrece la televisión educativa, en el canal donde siempre se aprende. Hoy hemos llegado a la clase número 9. Hemos tratado de alguna manera todos los contenidos del programa y se impone que entonces hagamos un recorrido por el mismo. Fíjese que es un objetivo muy exigente. Por tanto, usted va a tener a mano su libreta de notas, la libreta de su escuela, va a tener a mano el libro de 11º grado, va a tener a mano el libro de 12 y todos los libros que le puedan servir. Usted va a estar observando en el tratamiento de cada una de las unidades, vamos a ir haciendo un recorrido por todas ellas, y usted va viendo sus notas. En las diapositivas, usted debe tener algo más de lo que está en la diapositiva, pero usted anota lo que usted pueda, lo que usted quiera, y después entonces debe tener más, nunca menos, pero a lo mejor encuentra algo que debe anotar allí. Así que el programa que tenemos en cuenta, el programa que estamos tratando es una dualidad, es una asignatura doble. Vamos a ver en esta diapositiva que estamos hablando de dos ciencias, de español y de literatura. El español aporta el conocimiento del léxico, de la gramática, de la ortografía. La literatura entonces nos aporta su historia, los movimientos, las obras, estilos, recursos. Y fíjese que aquí ya usted tiene lo que le pueden medir en el trabajo de control y si lo necesita en la prueba de revalorización. Estos contenidos deben contribuir al desarrollo, al perfeccionamiento de las habilidades comunicativas, que son escuchar, hablar, leer, escribir. Y observe, escuchar y hablar se aprende en la casa, pero se perfecciona en la escuela. Leer y escribir se aprende y se perfecciona en la escuela. Y por tanto, a partir de estas habilidades comunicativas se desarrollan entonces ciertos patrones retóricos, las llamadas habilidades de carácter intelectual, que son procesos mentales por medio de los cuales procesamos la información, el contenido, el conocimiento que está contenido en la realidad. Son las más importantes: observar, definir, caracterizar, explicar, argumentar, ejemplificar, valorar, demostrar, describir. Bueno, puede ser que alguna más, pero ahí está aspectos que le pueden preguntar en una prueba. Usted tiene la prueba delante y usted lo primero que va a hacer es observar la extensión del texto, el tipo de texto, si está en prosa o está en verso, etc. A partir de ahí, usted observará con más detenimiento y podrá definir, podrá caracterizar, podrá explicar, que es establecer relaciones de causa-efecto, podrá argumentar, que es aportar razones para demostrar la veracidad de una tesis y poder llegar a conclusiones. Bueno, la veracidad o la no veracidad, es decir, usted puede refutar la tesis, puede ejemplificar, valorar, demostrar, en fin, ahí tiene algo que le van a pedir en la prueba, porque fíjese que ya ahora estamos cerrando, no solo por la cultura general, sino también por la preparación para el trabajo de control o la prueba de generalidades, que puede ser la revalorización, si es que usted decide que necesita mejorar la cantidad de puntos que tiene. Este desarrollo de las habilidades y de los contenidos en la escuela nos llevan a cumplir con el hermoso precepto martiano que dice que saber leer es saber andar y saber escribir es saber ascender. ¿Cuál es el propósito del estudio profundo del conocimiento? Mejorar, avanzar y ascender en todas las escalas, en la escala social, en la escala productiva, en la escala artística, en fin, en todas ellas. De ahí que, ¿cuál es el elemento común en todo esto que llevamos hablando? Es el lenguaje. Es el lenguaje que es la materia prima de todas las obras. Vamos a ver cómo se imbrica todo esto en un pequeño texto que, a modo de ejemplo, les estoy mostrando. Es del magnífico poeta argentino contemporáneo Fernández Moreno, y dice lo siguiente: campos de mi provincia en el estío, infinitos, monótonos, iguales, carretadas de pastos naturales, más el alambre tenso de algún río.
Mire, qué texto tan bonito, qué sencillo. Cuando usted lo mira bien, usted se da cuenta que no hay un lenguaje altisonante demasiado selecto, que está el lenguaje de la norma común. ¿Qué palabra, que es lo primero que uno hace cuando lee el texto, puede ser de una significación desconocida para alguien? Bueno, estío. Estío es el nombre de una de las estaciones del año, del verano. Y entonces, ya usted, después de haberlo leído la primera vez, después de haberlo observado, de saber que no está en prosa, que está en verso, que tiene 4 versos, que es un texto breve, usted empieza a leerlo con más detenimiento. Y mire el primer verso: campos de mi provincia en el estío. Vea cómo se combinan todas las diferentes clases de palabras. Comienza con el sustantivo campos en plural, tiene el sustantivo provincia y tiene el sustantivo estío. Tiene además otras clases de palabras, tiene preposiciones, pero hay un dato interesante aquí, que es este pronombre mi, que es un pronombre posesivo. ¿Cómo usted lee, cómo usted interpreta? La provincia es de mi propiedad personal. Eso no es lo que se dice. Por tanto, usted interpreta que el poeta lo que siente es orgullo del lugar donde nació, la satisfacción de estar mirando, de estar observando el lugar donde nació. El segundo verso está formado por 3 adjetivos: infinitos, monótonos, iguales. El adjetivo es modificador natural del sustantivo. ¿A cuál de los 3 sustantivos del primer verso estará modificando? Es evidentemente a campos, porque los adjetivos están en género masculino y en número plural. Provincia es femenino y singular, estío es masculino, pero es singular. Por tanto, usted busca la concordancia y puede interpretar. ¿Cómo interpretar infinitos, monótonos, iguales? Bueno, el que se ha tenido la suerte de pararse en un campo labrado por nuestros campesinos, surcado, y ve esos surcos que se pierden en la lejanía, a lo mejor ya tienen los primeros brotes, así que el término infinito empieza a funcionar. Monótonos, porque todos los surcos derechitos, iguales, parejitos, y por tanto monótonos e iguales, funciona porque uno ve este trabajo. El tercer párrafo dice carretadas de pastos naturales. Fíjense que no es carreta, es carretadas. Por tanto, no se refiere al medio de transporte, se refiere a la carga que tiene. Y observe el modificador preposicional de pastos naturales. ¿Cuántas lecturas puede tener este sintagma nominal? Bueno, puede ser la lectura literal. Pastos naturales. Bueno, lo cortaron y lo llevan para alimento del ganado. Lo cortaron y lo llevan para ensilarlo y guardar ese pasto conservado para el momento del invierno. Porque fíjense que estamos en verano. Pero esto alude a otra cuestión. El campesino no aparece mencionado, pero ahí está su trabajo. ¿De qué más pueden ser las carretadas? Ahora en otra lectura, pero pueden ser de cañas. Carretadas de cañas que van saliendo de los campos, de frijoles, de cajas de ajíes, de tomates. Es decir, es la producción, el esfuerzo del trabajo de nuestros campesinos. Y termina el último verso que dice, más el alambre tenso de algún río. ¿Por qué algún río? Porque todos los territorios no tienen. Bueno, el que lo tiene y ve de lejos el río, sabemos que el río, las aguas se deslizan, corren en este sentido metafórico, pero cuando usted lo ve de lejos parece que no se mueve, y por su color y por la extensión y por la posición, mire con qué está asociado: con un alambre estirado, con un alambre tenso, y ahí tiene usted la metáfora. Mire, ahí tiene usted el juego en una prueba. Es leer el texto tantas veces como sea necesario, segmentarlo, leerlo oración por oración, enunciado por enunciado. Así es como se trabaja en la prueba. Así que, de hecho, ¿qué tenemos aquí? Tenemos todas las categorías léxico-sintácticas por medio de las cuales nos comunicamos. ¿Cuáles son esas categorías? Pues vamos a verlo en esta diapositiva. En primer lugar, las clases de palabras: sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones, interjecciones, pronombres y artículos, salvando diferencias teóricas. Ahí están todas las clases de palabras que se
imbrican en un texto y que pueden ser objeto de pregunta para usted en el trabajo de control. Otras categorías por medio de las cuales nos comunicamos, porque no hablamos con palabras aisladas, son los textos, los párrafos, las oraciones y sus diferentes tipos, los sintagmas y sus diferentes tipos, su estructura, los morfemas, las concordancias, los accidentes, todos estos fenómenos que hacen que la comunicación humana sea excelente y que sea un aspecto que el hombre debe siempre atender. Así que, de hecho, vamos entonces a la literatura. La literatura del siglo XIX y lo que va de XX. Fíjense, es un contenido amplísimo. No lo vamos a poder trabajar todo en esta sola clase, pero tenemos la clase de la semana que viene y vamos a estar insistiendo en ella. Así que la primera de las 7 unidades que tiene el programa, bueno, la unidad segunda, trata sobre el realismo. ¿Qué condiciones hicieron que el arte cambiara de esa literatura apasionada y romántica, cambiara al realismo? Pues el siglo XIX es el momento de consolidación del capitalismo. En esa consolidación del capitalismo emerge como clase triunfadora la burguesía, que inmediatamente que llegó al poder dejó de ser una clase revolucionaria y se convirtió en una clase tan explotadora como la antigua nobleza. Por tanto, toda Europa se vio envuelta en movimientos revolucionarios, en protestas, en huelgas, en levantamientos, y por tanto la mirada del artista ya no podía ser la mirada romántica, idealizada. Empieza a concentrarse en la sociedad y sobre todo en el tema de la ciudad. Por eso usted debe tener cuidado cuando se hable de realismo. Y fíjese en la diapositiva que le estoy mostrando, hay 2 conceptos de realismo. El realismo como premisa del arte. Toda forma artística refleja siempre, de un modo u otro, la realidad. Esa es la premisa del arte. Pero como movimiento estético, el realismo es un movimiento de mediados del siglo XIX, aunque él empieza a tener sus primeras manifestaciones alrededor de 1830, este movimiento tuvo como propósito retratar la realidad, reflejar la realidad tal cual ella es y no idealizándola. Por tanto, en las obras del realismo, en todas las obras, ¿qué vamos a encontrar? Miren, les estoy mostrando una pintura realista, Los Picapedreros de Gustave Courbet. Mire usted, el hombre de trabajo, el hombre de pueblo nunca había sido objeto de la pintura. En la pintura habían aparecido las diosas, la burguesía, la gran nobleza, las damas de la corte con sus elegancias y sus joyas. Ahora está apareciendo el obrero. Y miren la cantidad de detalles que aparecen en el cuadro. No es solo las piedras, no es solo la ropa manchada. Es más, si usted se fijara aquí, la media está rota, tiene que alcañar de fuera. Es decir, hasta ese nivel de detalle llega esta pintura. En esta otra, La Segadora, Jean-François Millet, otro de los grandes artistas del realismo en pintura, observe que es el grupo de seres humanos del campo. El hombre va manejando los equipos, va ensilando y las mujeres van recogiendo las espigas. Esa es la siega, fíjese, siega con S, ¿verdad? Porque hay una siega que es con C y usted debe jugar con los homófonos. Entonces, observe el cuadro y este último, La Lavandera de Honoré Daumier, que es el último que les voy a presentar porque no hay tiempo para más. Y fíjese, ¿por qué este cuadro se llama La Lavandera? Usted debe observar muy bien, del mismo modo en que debe leer detalladamente los textos. Es decir, la figura central, la mujer, lleva un bulto de ropa debajo del brazo. O lo trae limpio para entregar, o lo fue a recoger sucio para lavar. Lleva a su pequeño hijo de la mano, pero observe el detalle, ¿qué tiene el niño en la mano? Una paleta. Ah, porque ¿cómo se lavaba la ropa? Bueno, todavía este método se usa. La llevaban al río, la mojaban y le entraban a palo. Y la ropa quedaba muy limpia. Le daban palo, le daban golpe con una paleta y la ropa mojada con el agua soltaba todo el churri. Mire, con el lujo de detalles con que estamos mirando el cuadro, asimismo hay que mirar el texto de la prueba. Entonces, como es natural,
El realismo se caracteriza por la objetividad, por la exactitud en los detalles, por la denuncia de los males que aquejan a la sociedad burguesa, por la representación exacta de los caracteres típicos en circunstancias típicas. Usted puede tener alguna más, pero no le pueden faltar ninguna de estas. Y alguna de estas puede tener necesidad de explicarla. Fíjese en su libreta, si tiene todas estas características, le voy a dar unos segundos porque ya esto usted debe tenerlo. Es nada más que para que compare. Bueno, de todas las manifestaciones, la más completa, a ver, no es por chauvinismo, es la literatura. La literatura es mucho más rica en la forma de expresar, es mucho más completa, tiene las posibilidades de varias lecturas y por tanto, estas características tenemos que verlas en las manifestaciones literarias de este movimiento. Todas estuvieron presentes, pero la poesía no alcanzó el alto vuelo de la poesía romántica. Por tanto, lo esencial estuvo en el género épico y en el género dramático. El género épico que cuenta una historia, el género dramático que representa una historia, ejemplificados cada uno con la novela Papagoriot y con el drama Casa de Muñeca, cuyos autores además están ahí. Recuerde que esto usted lo tiene en el libro de texto y que usted va revisando sus notas y va revisando además el libro de texto. Esta novela a la que nos vamos a referir brevemente está estructurada en 6 capítulos. En Cuba se ha editado de montones de maneras. Usted puede encontrar una edición que tenga 5 capítulos, fíjense. Pero lo más usual, la que tenemos en las escuelas en existencia, están estructuradas en 6 capítulos. Es lo mismo porque usted lee el mismo contenido. Cada capítulo tiene un nombre, una pensión burguesa, las 2 visitas, la entrada en el mundo, burla a la muerte, las 2 hijas y la muerte del padre. Voy a prevenirlos en algo que usted conoce, pero se lo voy a recordar. Balzac era de extracción burguesa, pertenecía a la clase media, pero sus aspiraciones estaban en elevarse a la nobleza. ¿Por qué Balzac escribió una novela tan claramente antiburguesa? Bueno, ¿qué encontró en la realidad que no pudo dejar de decir? ¿Cómo comienza esta novela? Hay que recordar que la novela comienza con una extensa, minuciosa y detallada descripción en la que va describiendo el barrio, la calle, la entrada, la fachada, la sala, el comedor y llega a los huéspedes. A quien primero nos presentó fue a la señora Beaucaire, la dueña del establecimiento. La señora Beaucaire, con Flans de apellido de soltera, que es una viuda que tiene una casa de huéspedes en este barrio, donde no quiere vivir nadie. Por tanto, es un hospedaje, pero no es un hotel de lujo. Es lo primero que debemos ver. Una vez que se entra, él nos va describiendo el interior de esta casa. Mire usted. Así que en el momento en que hacia las 7 de la mañana el gato de la señora Beaucaire deja oír su ronroneo matinal, aparece la viuda ataviada con su cofia de pelo postizo y mal puesto, con sus manitas mantecosas, con su pecho abundante y fofo. Cuando usted lee la descripción, usted hasta se divierte con la señora Beaucaire. Pero el dato fundamental está en los huéspedes, porque esta es una pensión burguesa, está destinada a ganar dinero. Los huéspedes eran externos 11, que pagaban 30 francos solo por la comida, y los internos 7, que según la novela eran los niños mimados de la señora Beaucaire, que distribuía entre ellos, esto es literal, sus miradas con precisión de astrónomo, de acuerdo con lo que pagaran por la renta. No es de acuerdo con sus valores, y ya le estoy diciendo, por allá nos dice que pagaban 30 francos, la señora Beaucaire distribuye su sonrisa de acuerdo con lo que pagan, y entonces encontramos que en la primera planta están las 2 mejores habitaciones de la casa, una ocupada por la propia señora Beaucaire
y la otra por la señora Couture, viuda de un comisario de la República y que pagan 1.800 francos al año. Usted averiguará cuánto pagaban por mes. En la segunda planta, 2 habitaciones de inferior calidad, una ocupada por el señor Poiret, también un exfuncionario, y a quien se le describe nada menos que con el color gris por lo anodino que es, y el señor Botrán. Pero cuando usted lee la descripción de Botrán, se da cuenta de algo. Dice que Botrán era un hombre de unos 40 años, es decir, es imprecisión con que lo va rodeando. Usaba peluca, bueno, a lo mejor quería estar atractivo, pero se teñía las patillas, entonces la peluca no era del color de su pelo y se tenía que teñir las patillas, por tanto, ya empieza a rodearlo de misterio y finalmente dice que decía ser un antiguo comerciante. Decía, no estaba seguro. Balzac no dice era un antiguo. Esa es la lectura del texto, de cualquier texto que tengamos en la prueba. Y la novela nos enseña a buscar estas precisiones. En el último piso encontramos 3 habitaciones ocupadas, una por la señorita Michonneau, otra por Goriot, que es quien le da nombre a la novela, y usted cuando relea la novela, y supongo que ahora para estudiar o por placer, usted se dé cuenta que a Goriot al principio lo tratan de señor y después lo tratan confianzudamente de papá Goriot, que es el nombre de la novela. ¿Qué le ocurrió a papá Goriot? Que cuando llegó se alojó en la mejor habitación de la casa y terminó en el 3er piso. Por tanto, en el segundo piso pagan 72 francos, en el tercero 45 francos. El último personaje es Rastignac, un estudiante que viene del interior, estudiante de buena familia, con buenos hábitos y costumbres, pero que viene a estudiar porque su familia, aunque noble, está empobrecida. Necesita estudiar para aprender a la familia. Rastignac tendrá una evolución constante en toda la novela y por tanto, este Rastignac es un personaje evolutivo y es el clásico personaje típico. Aquí todos lo son. La señora Beaucaire es la típica burguesa. Está dispuesta a cualquier cosa por ganar dinero, a traicionar, a estafar y a hacer cualquier cosa. Y así sucesivamente. Pero en Rastignac la tipicidad se da completa porque usted va viendo la evolución. Rastignac viene con muy buena educación, va a la universidad y matricula el bachillerato en Derecho, pero como tiene tan buena formación no tiene que asistir a clase, puede hacer los exámenes y se dedica a pasear por París. ¿Qué descubre? Los lugares de moda y de lujo, pero descubre también que si no tiene dinero no puede entrar. Que si no tiene dinero y la ropa adecuada no puede entrar. Descubre un hombre joven a las mujeres hermosas, pero que descubre que al lado de cada mujer hermosa hay un hombre rico con ropa de la mejor calidad y de la última moda, que tiene coches de caballo. Es decir, Rastignac descubre el poder y la necesidad que tiene el dinero. ¿Qué une a todos estos personajes en la pensión Beaucaire? Que no tienen dinero. Es la escasez de fondos y Balzac constantemente nos está llevando a esta idea de la necesidad de dinero que hace que muchos personajes realicen acciones inadecuadas por tal de tener dinero. Descúbralo leyendo la novela. Pero fíjese, este es el primer sistema de personajes. El mundo de la pequeña burguesía con sus características. El segundo sistema de personajes, entonces, estará presentado a partir del capítulo 2, las 2 visitas. Es Rastignac quien entra allí y descubre el mundo de la nobleza, descubre en una fiesta a la que fue invitado por mediación de una tía de la vizcondesa de Beauseant, que es prima de él, y descubre allí a la bella condesa de Restaud, se enamora de ella y quiere a toda costa conquistarla. Pero allí aparecerán el marqués de Ajuda Pinto, amante de la vizcondesa, la duquesa de Langeais y el conde Maxime de Trailes, que es el amante de la condesa de Restaud. Mire usted, toda esta nobleza, toda esta alta nobleza con su refinamiento y con su lujo, y resulta que son un pozo de defectos humanos de los peores, egoístas, ambiciosos, igualito que todos los otros personajes, porque eso es lo que ha ido generando esta sociedad en que el dinero es la pieza clave para sobresalir.
El mundo de la alta burguesía estará representado por la baronesa de Nucingen, que es hermana de la condesa de Restaud, pero ellas dos se odian. Y resulta que las dos son hijas de Goriot. Y ahí tiene usted los enlaces en los personajes. Goriot y Rastignac van a ir desarrollando el argumento de la novela hasta el capítulo final. Así que la enseñanza de Rastignac llega en dos momentos y en voz de dos personajes clave. El conflictivo Vautrin, que en una conversación con Rastignac le dice que París es un lodazal bien pintoresco. Los que se embarran en coches son gentes honestas, pero los que se embarran a pie son unos bribones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo usted interpreta esto? Los de cuello blanco, si se roban 1 millón, son gentes honestas. Pero el pobre que tiene que esforzarse y cuando no consigue se roba media libra de pan para darle de comer a la familia, entonces es tratado como un bribón. Esto mismo, con más refinamiento, se lo dice a Rastignac su prima en el segundo capítulo, la vizcondesa de Beauséant, que le dice: pues bien, señor de Rastignac, trate usted a la gente como se merece. Va usted a medir la profundidad de la corrupción femenina y la anchura miserable de la vanidad de los hombres. No acepte a los hombres y a las mujeres más que como caballos de posta, a los que dejará que revienten en cada relevo. Miren la educación que está recibiendo el joven Rastignac de parte de dos personajes de la novela. Por tanto, en conclusión, la novela denuncia el oportunismo, la avaricia, el egoísmo, la ambición, la hipocresía, la doble moral y el bloqueo de los sentimientos humanos que la sociedad capitalista en su momento de consolidación fue imprimiendo en el individuo. El elemento fundamental en este proceso de degradación es el dinero, que imprime estos rasgos negativos en las personas. En este trance, los más altos valores humanos son vistos como si fueran debilidades. Así es que a Balzac se le llamó el novelista del dinero. Fíjense, si este fuera un tema de la novela, usted tiene con estas notas, con lo que tiene en la libreta y con lo que hay en el libro de texto para responder. El teatro no quiso ser menos que la novela, pero menos abarcador. El teatro se concentró en una clase social y en uno solo de los males de la sociedad. Así tenemos el drama Casa de Muñecas de Ibsen, Noruega, segunda mitad del siglo XIX, y lo tiene en el libro de texto en las páginas 45 y siguientes. Vamos a ver los personajes de Casa de Muñecas. Torvaldo Helmer, un abogado, su esposa, Doctor Rand, amigo de la familia, Cristina Linde, amiga de Nora, la esposa de Torvaldo, Krogstad, otro abogado, y Ana María la niñera. Mundo de la clase media, de la pequeña burguesía. Realmente, entonces, veamos aquí. Esta es la acotación inicial. ¿Con cuál de las características del realismo crítico se corresponde? Leamos. Habitación amueblada con buen gusto, pero sin lujos. Al fondo, a la derecha, la puerta de la antesala. También al fondo, a la izquierda, la del despacho de Helmer. Entre las dos puertas hay un piano. A la izquierda de la escena, una puerta y más adelante una ventana. Es decir, nos va llenando de detalles, pero hay dos cuestiones. Primero, la acotación la escribe el director, o el autor, o el director, que aparece con el realismo crítico, y este es un aporte del realismo, la aparición del director de escena. Segundo, el decorado, la escenografía no es un cartel pintado, no es una sábana pintada, son muebles reales. Esto también es un aporte del realismo crítico. Esto que hace que los actores se tengan que mover como nos movemos en la casa, bordeando la mesa para no tropezar con la silla, con la mesa o con la butaca. De modo que el actor en algunos momentos va a actuar con tal naturalidad que podrá darle hasta la espalda al público. Y por tanto, el espectador estará sentado en el teatro mirando lo que ocurre en el interior de una casa. Es como si fuera una pared, como si estuviera una pared. Eso es lo que se llama la cuarta pared, que también es un aporte del realismo crítico a la escena mundial. Así es que, ¿cuál es el mensaje fundamental? La situación de la mujer. Él se concentra en la situación de la mujer. ¿Y cuál es esa situación de la mujer? Completamente discriminada,
La discriminación, ¿en qué consiste? En que ella se encuentra relegada al plano del hogar, de los quehaceres domésticos. No se le reconoce ninguna autoridad, ninguna responsabilidad social y ocupan una posición subalterna con respecto al hombre. La única significación social que se le reconoce es la de ser madre de los hijos. Y para eso el hombre es quien tiene la patria potestad. Es contra esto contra lo que tiene que luchar Nora. Y cuando ante el chantaje de Kronstadt, porque ella, como usted sabe, hizo algo que no debió hacer, que fue firmar con el nombre del padre un documento, pedir dinero prestado, que tampoco lo podía hacer una mujer, para salvar la vida del esposo. Cuando esperaba el milagro, el esposo actúa como el hombre de su época, como el hombre de la sociedad capitalista, condenándola. Por eso es que tiene que romper con todo. Y finalmente, el esposo le dice, tratando después que se soluciona el problema, pero es que aquí no ha sido feliz, y ella le dice, no, a lo sumo estaba alegre. Esto fue una sala de juego. Yo aquí fui una muñeca y en casa de mi padre lo fui también. Esto es lo que le da título a la obra. Por tanto, Nora tiene que salir a encontrarse como ser humano y para ello tiene que romper con todo. Esta obra trajo evidentemente graves discusiones y conflictos porque todo el mundo la fue a ver, pero todo el mundo estuvo en una posición diferente. Así que vamos a dejar una primera tareita. ¿Cuántos sustantivos aparecen en el siguiente enunciado? ¿Qué función realiza cada uno? Porque fíjense que aquí vamos combinando literatura y gramática para no dejarlo todo para la última hora. El enunciado es, en el realismo crítico, los grandes escritores logran representar en un personaje las características de un grupo social determinado. Así que vamos a darle un segundito para que usted copie esta tarea, que bueno, estaremos revisando en la próxima clase, y veamos qué tenemos ahí. Bueno, la siguiente unidad está dedicada a la poesía lírica, por supuesto, poesía de la segunda mitad del siglo XIX, momento en que ya el capitalismo no está en fase de consolidación, empieza a arribar a la fase imperialista. Y en esta fase imperialista todos los males de la sociedad se recrudecen. Por tanto, la inestabilidad política, las revoluciones, los levantamientos fueron constantes y esa fue la marca en todos los continentes prácticamente. Así es que veamos ahí. Se denomina una nueva poesía en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Mire el periodo que abarca. Ahora tendremos la reacción del arte por el arte en Francia, Walt Whitman en Norteamérica, Rubén Darío en Latinoamérica y Vladimir Mayakovsky en Rusia. Hay algo que debo decirle. En este periodo está la figura extraordinaria de José Martí, pero a él lo vamos a tratar en clases aparte. Y por tanto, ¿qué vamos a ver en esta unidad? La mayor parte de los poetas fueron revolucionarios militantes, participaron en las barricadas al lado de los obreros y cuando pasaron de una revolución a otra y la burguesía que se adueñó del poder frustró estas intenciones, se sintieron tan frustrados que empiezan a crear una poesía que no tuviera relación con la realidad. Por eso es que el primer movimiento que aparece en Francia es la reacción del arte por el arte, que yo voy a comentar muy brevemente y que usted no tiene que copiar, solamente siguiendo el libro de texto y leyendo ciertas notas y escuchando lo que voy a decir. Primero, la pintura cambia y este cambio lo vamos a ver en la literatura. Este cuadro se llama Impresión y le dio nombre al movimiento pictórico, el impresionismo. Fíjese,
no están los contornos, no es una fotografía, no están las líneas, simplemente se pinta como si fueran pinceladas sueltas, como si fueran manchones de color. Sol naciente de Monet, 4 autores. El pintor en su barca de Manet. Mire usted el agua, cómo se siente en movimiento, pero usted no ve las líneas precisas por ninguna parte. Renoir, el baile en el Moulin de la Galette, y Degas, que trabajó mucho el tema de las bailarinas por la vaporosidad del vestuario y la idea del movimiento. En esta imprecisión, porque ahí el aire, la atmósfera tienen que ver con el sentido de la luz. Y por tanto, surgen 2 movimientos en la literatura: parnasianismo, junto con esta pintura, parnasianismo y simbolismo. ¿Qué perseguía el parnasianismo? La perfección formal. Esto es lo que usted tiene que saber. En el lenguaje, en los versos, en los recursos, pero con una poesía despersonalizada y que no tuviera nada que ver con la realidad. ¿Cómo se puede escribir un texto bello, perfecto, en verso que no diga nada de la realidad? Pues lo que hicieron fue describir objetos preciosos, pero le aportaron a la literatura la perfección del verso y de la metáfora en particular. Sus autores: Charles Baudelaire, que es el iniciador del movimiento; Teófilo Gautier, Leconte de Lisle, Sully Prudhomme, y el último, José María de Heredia. Fíjense, este no es el cantor del Niágara, eran primos, y por tanto escribió, radicado en Francia, con su familia allí, escribió en francés y en español, pero era de Santiago de Cuba. Toda esta familia era de aquel origen, así que Santiago tiene motivos para enorgullecerse con sus poetas, con sus compositores, con sus músicos y con otras muchas cosas más. Del simbolismo se forma una élite de poetas, le llamaron los poetas malditos, todos en contra de la sociedad burguesa, pero actuando de modo antisocial prácticamente, pero todos brillantes, procedentes del parnasianismo. Crearon un arte que estableciera las correspondencias ocultas entre los objetos y fenómenos sensibles. Por tanto, tratan de relacionar sensaciones que uno dice, bueno, ¿cómo es posible? Hay un poema en el libro que se llama Vocales, que trata de relacionar la vocal, que es un sonido, con un color, y él le da un color a cada vocal. La A es negra y la otra es de no sé qué color. Trate de pintar un sonido, a ver si usted puede, para que se dé cuenta de la ilógica de esto. Pero eso los llevó a buscar la metáfora perfecta, a crear dentro de las imágenes, la literatura es arte por imágenes, a crear la sinestesia, una imagen en que se mezclan 2 sensaciones de diferente dominio, a emplear brillantemente los símbolos y a crear una obra que fuera agradable por la musicalidad perfecta, sobre todo con el cultivo del verso corto o de arte menor. Miren, estos 2 movimientos influyeron en la literatura posterior, influyeron en Martí los conocía perfectamente, pero Martí tiene este elemento de musicalidad. Dice Martí que ama el verso escultórico, y eso ¿de dónde viene? De ese cultivo de parnasianos y simbolistas. En Norteamérica aparece Estados Unidos a fines del siglo pasado, y en este siglo logra acelerar su desarrollo capitalista, se pone casi al nivel de Europa. ¿Y cómo lo hace? En primer lugar, expandiéndose a fuego hacia el oeste y robándole las tierras a los indios. Usted ha visto las películas del oeste, en que los indios siempre son los malos, pero realmente la historia está contada mal por los propios norteamericanos. Le arrebatan las tierras a los indios. Se van a una guerra civil porque el brillante presidente Abraham Lincoln decretó la abolición de la esclavitud, y le arrebatan casi la mitad del territorio a México. ¿Qué les quedaba? Una revolución industrial y llegar a la fase imperialista en tiempo récord. No tengo tiempo para explicar todo esto, pero recuerde que a fines de siglo ya intervinieron en la guerra que los cubanos libraban contra el colonialismo español, y cumplieron lo que Martí había advertido, su pretensión de comenzar a apoderarse de América. El autor que nos va a ocupar, Whitman, fue admirado por Martí. En su libro usted tiene un artículo, el poeta Walt Whitman, escrito por nuestro apóstol,
Y de él dijo Martí, hay que estudiarlo porque si no es el de mejor gusto, es el más intrépido, abarcador y desembarazado de su tiempo. Así es que, lógicamente, las características de Whitman, en primer lugar, su profundo humanismo. No hizo distinción ni de negros, ni de blancos, ni de obreros, ni de ricos, ni de pobres, ni de hombres, ni de mujeres. Su espíritu democrático. Pero hay dos muy particulares que usted debe entender y saber explicar. La presencia del yo cósmico y del pluralismo cósmico. Por lo demás, el verso libre, polimétrico, al estilo de la Biblia, el estilo versicular de la Biblia y todas estas otras características que usted debe tener en su libreta. Vamos a ver un pequeño fragmento. Miren cómo se llama su único libro, Hojas de Hierba. Miren qué nombre. Por eso la burguesía lo rechaza. Por eso, mientras prohibían en Estados Unidos la difusión de su libro, Martí enaltecía, destacaba, alababa en un brillante artículo que dio a conocer a Whitman para América. Y en la primera estrofa dice, me celebro y me canto a mí mismo, y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti, porque lo que yo tengo lo tienes tú, y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Fíjese que este yo que aparece aquí no es como yo romántico, que es individual, que es egoísta, que es mi problema. Este yo es un yo abarcador que incluye a todo el género humano. De ahí el nombre de yo cósmico. Un yo abarcador que es el hombre en su conjunto, como raza, como ser humano, como comunidad. En otro fragmento se atrevió a decir, soy el poeta de la mujer y el poeta del hombre. Y digo que es tan grande ser hombre como ser mujer y que nada es tan grande como ser la madre de los hombres. En un país que discrimina a todo el mundo, a la mujer, al obrero, al negro, esto era mucho que decir y por tanto la burguesía pacata de la época, los críticos, que dice Martí que los críticos buenos son siempre los menos, no reconocieron y algunos dijeron que la poesía de Whitman no era ni siquiera poesía. Y fíjese que hay un fragmento aquí en el canto a mí mismo que dice, yo soy el que camina por la noche, que empieza y que se agranda, y grito al mar y a la tierra, perdidos en la noche como yo, noche. Apriétame contra tu pecho desnudo, apriétame contra tu pecho desnudo, noche nutricia y magnética, noche loca y desnuda que me buscas. Tierra, sonríe, sonríe porque tu amado llega. Amor me diste generosa y amor te devuelvo. Amor indescriptible y apasionado. Y si eso no es alta poesía, yo no sé lo que es poesía tampoco. Porque aquella burguesía la rechazó, pero ahí está toda la belleza y toda la plenitud de ese humanismo de Whitman que la burguesía no quiso perdonarle y que Martí exaltó de todos los modos posibles. Contribuyó a darlo a conocer en nuestra América. Y luego, pues en Latinoamérica aparece entonces el modernismo. Fíjese, déjeme aclararle algo. El modernismo es un movimiento que todo estudiante cubano debe estudiar y debe dominar. ¿Por qué razón? Porque es la primera vez que Latinoamérica fue capaz de crear un movimiento propio y con ella influir en Europa. Hasta ahora todos los movimientos venían hechos de Europa. Así que el Renacimiento, en la época de la conquista y colonización, el barroco, el neoclásico, venían hechos de Europa y nuestros brillantes poetas podían trabajar cómodamente por su brillantez y por su cultura. Pero ahora América fue capaz de crear un movimiento propio, un movimiento autóctono que exaltaba sus valores a pesar de sus elegancias. Y debo decirles algo, que lo voy a insistir en otro momento. Martí fue uno de los iniciadores de este movimiento, de esta renovación de la lengua que contribuyó a enaltecer y a mostrar la madurez intelectual de nuestro continente, del cual estamos muy orgullosos. Estamos orgullosos de pertenecer a él. Y Cuba tiene muchas razones para sentirse orgullosa, no solo por Martí, sino también por la gran cantidad de poetas que nuestro país ha dado. Así que se caracteriza por la renovación literaria, por la búsqueda del refinamiento, la elegancia y la musicalidad en el lenguaje, la versificación y los temas. Es decir, este movimiento tiene influencia del parnasianismo, tiene influencia
del simbolismo. Tiene influencia de Whitman, pero es un movimiento original que exaltó los valores. Así que Darío, usted leyó el poema Sonatina. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa. Cuando usted mira bien y lee bien el poema, usted se da cuenta que parece un juguetico, que parece un cuentecito de hadas, pero esta princesa que está rodeada de tesoros, que tiene una nube de sirvientes para complacerla en todo, está triste. ¿Y por qué está triste? Porque está encerrada. Porque ese palacio con todos esos oros, tules y elegancia no es nada más que una jaula, y por tanto ahí está el tema. Está trabajado de forma superficial y banal, pero ahí está el tema, un tema que le es caro a toda América Latina. Y por tanto, Darío, que reconoció en Martí a uno de sus maestros, fue a Nueva York a conocerlo, a oír de primera mano sus discursos, pues simplemente en la admiración por Martí tiene otras obras que no son solamente Sonatina o de invierno o cualquiera de estas otras obras. Era un aire suave. Tiene otras más densas al estilo de Martí, como la Oda a Roosevelt, que está en su libro de texto, o como el soneto a Walt Whitman, que son versiones en versos de la prosa martiana. Así que veamos aquí. Ahí tiene las páginas del libro de texto donde puede localizar toda esta información para profundizar, si el tema fuera poesía, en el trabajo de control o en la prueba final, perdón, en la prueba de revalorización. Y mire usted este fragmentico del poema Los Cisnes. Hay una serie de preguntas que Darío, y observe que en este montaje, Darío y Martí, miren la influencia. El cisne es símbolo de elegancia. Con su cuello hace como un signo de interrogación. ¿Y cuáles son las interrogaciones? ¿Seremos entregados a los bárbaros fieros? ¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés? ¿Ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros? ¿Callaremos ahora para llorar después? Esas son las interrogantes que tenía que hacerse todo latinoamericano, toda América Latina en aquel momento, porque Martí lo había anunciado en el ensayo Nuestra América, del cual hablaremos en una próxima unidad, y Rubén Darío aquí tiene esas interrogantes, el peligro de los Estados Unidos en América o para América Latina. Así es que a partir de ahora entraremos en siglo XX. El siglo XX ya usted sabe que fue conflictivo. 2 guerras mundiales, revoluciones violentas, porque el arribo de varios países a la fase imperialista trajo como resultado esta competencia, a veces desleal, entre potencias que hicieron que el hombre perdiera la fe, que hicieron que el hombre viviera intranquilo, viviera con miedo. Y entonces aparece en Rusia el poeta Vladimir Mayakovsky, el poeta de la Revolución de Octubre. Ya él era poeta cuando triunfó la revolución, pero nada más que triunfó, se afilió a ella, la defendió como cosa suya, y por eso su poesía tiene ese carácter tribunicio que tiene. Se despidió de la poesía sentimental, era un hombre de pasión. Como Vallejo tuvo varias amantes y a veces las relaciones fueron conflictivas, pero era un hombre de pasión, pero decidió que la poesía debía dedicarla no a sus sentimientos individuales, sino a la labor social. Por tanto, declamaba sus poemas, lo mismo en la unidad militar que en un restaurante, donde quiera, haciendo propaganda de defensa de la joven Revolución de Octubre. Así que es un poeta formidable, pero se afilió a una de las vanguardias, al futurismo. El futurismo tuvo 2 versiones. En Italia se afilió al fascismo, pero en Rusia se afilió al socialismo. Y por tanto, Mayakovsky se afilia a él y lo defiende. Veamos este fragmentico para ver algunas de las características. Miren los versos dislocados tipográficamente en distinto nivel de margen. A eso se le puede denominar también versos escalonados, que es mucho más sencillo. El lenguaje, el de la norma común, pero con ese sentido de exaltación del que está hablando en una tribuna, con hechos, sangre y estrofas insobornables, yo glorifico la desplegada enseña escarlata, la bandera de octubre.
Y usted ve ahí los dos términos, enseña, que es sinónimo de bandera, escarlata, que es rojo, defendiendo lo suyo. Mayakovsky, en un viaje que hizo a los Estados Unidos para dar unas conferencias, estuvo 2 horas en La Habana. Y en 2 horas que estuvo en La Habana, en un recorrido, pudo captar la realidad de Cuba de los años 20. Simplemente la penetración imperialista, la imposición de formas de cultura. En su poema dice que suena y se enciende el jazz. Y luego la más terrible discriminación racial que aparece en su libro de texto, en el poema Black and White, que usted puede leer. Yo no tengo tiempo para tanto. Pero en este poema, aquí tiene unas conclusiones importantes. Se manifiestan los sentimientos del autor de rechazo hacia los explotadores e intrusos. ¿Quiénes son los intrusos? Los que no eran nacionales, pero estaban aquí saqueando la riqueza nacional. Por tanto, el texto tendrá muchas expresiones en inglés. En Cuba, por la penetración extranjera antes del triunfo de la revolución. Y como es natural, llegamos hasta el siglo XX con todo este desarrollo de la poesía. Mire cuántos autores que usted no tiene que aprenderse nada de memoria, usted tiene que leer en el libro. Tiene que tener ideas para poder interpretar, para poder redactar textos eficientes y adecuados. Así es que vamos a ver, porque me queda muy poco tiempo, voy a orientarles, en primer lugar, que ustedes busquen todo lo concerniente a la obra de José Martí, que es el autor con el cual tendremos que regresar al siglo XIX, a la segunda mitad del siglo XIX. Hay muchas preguntas que uno se hace en torno a Martí. ¿Por qué un hombre que muere relativamente joven, con 42 años, cómo, en qué tiempo, que estuvo preso, que estuvo desterrado, en qué tiempo alcanzó enciclopédica que tuvo? ¿Por qué Martí alcanzó los títulos honoríficos de apóstol de la independencia de Cuba, de héroe nacional de Cuba? Fíjense que yo no me voy a detener en dónde nació ni quién era su padre, porque esto usted lo conoce de memoria. Pero estas interrogantes necesitan ser esclarecidas por nuestros jóvenes estudiantes. Martí fue un modelo de aprovechamiento de tiempo. Mientras estuvo en el exilio en España, que era un joven, 17, 18 años, Martí se preparó profundamente. Aprendió varios idiomas, estudió en la universidad filosofía, letras, se hizo abogado. Y fíjese, no dejó de pasear, no dejó de ir al teatro cuando podía, porque el teatro valía muy caro. Y recuerden que ni él ni Valdés Domínguez podían pagarse todas las funciones. Y además, ver a las mujeres. Un hombre joven tiene que mirar a las mujeres. Y cuando usted lee alguno de los poemas de Martí, usted recuerda que él dijo: para Aragón en España tengo yo en mi corazón un lugar todo Aragón, franco, fiero, fiel, sin saña. Y si quiere un tonto saber por qué lo tengo, le digo que allí tuve un buen amigo, que allí quise a una mujer. Es decir, el joven Martí llega a encontrar el amor de una mujer y sin dejar de estudiar y de prepararse. Por tanto, cuando él regresa a América, viene con todo ese cúmulo de conocimientos, pero viene con una idea fija, la idea de la independencia de Cuba. Por tanto, dos fueron sus ocupaciones esenciales: la creación y el trabajo por la independencia. Así es que vamos a ver en esta diapositiva, en el tiempo que nos queda, la producción literaria de José Martí. Usted no tiene que copiarlo, todo esto está en el libro de texto, es solamente para poder ir comentando. En la oratoria, muchos discursos conmemorativos por el 10 de octubre, por el 27 de noviembre. Los pinos nuevos, y con todo y para el bien de todos, son los modelos que les estoy dando, y sobre todo los pinos nuevos. El ensayo Nuestra América, obra cumbre, pero obra que tiene una vigencia extraordinaria. En el periodismo, que es con quien primero empieza a mostrar esa transformación del estilo y del lenguaje, las crónicas y artículos. En la narrativa, escribió una novela, escribió los cuentos de la Edad de Oro. En el género dramático, trabajó Abdala.
Amor con amor se paga y adúltera, y fíjese que tuvo éxito. Y en la crítica de arte, el artículo al poeta Walt Whitman, usted lo tiene en el libro de texto, la Ilíada de Homero, que él seguramente la leyó en 10º grado, y los relacionados con la pintura impresionista a la cual Martí admiraba. Y en la poesía, bueno, el género epistolar, el diario, pero en la poesía, 3 grandes colecciones. Ismaelillo, de 1882, ahí le estoy poniendo algo de la dedicatoria, los versos sencillos que tienen carácter autobiográfico y el prólogo, y los versos libres. Como es natural, estamos solo recordando y dándole pista para que usted estudie, lea. En la oratoria, los Pinos Nuevos tienen un objetivo: aunar las voluntades de todo el mundo para la lucha que se avecinaba. En el caso del ensayo de Nuestra América, no me da tiempo a leerle los fragmentos que tenía aquí, pues descubre los peligros internos y externos de la América. Es decir, toda su obra, además de lo personal y de lo social, está dedicada esencialmente al trabajo. Así que nos estamos despidiendo. No quiero dejarlo sin una tareita porque es algo que viene en la prueba. Escribir familia de 4 palabras, de escenas, formas y naturales, pero fíjense, las 4 palabras deben ser clasificadas como sustantivos, adjetivos y verbos. Así que con esta tarea nos despedimos. En la próxima clase completaremos la literatura y veremos ejercicios concretos de gramática que pueden salir en su trabajo de control. Así que les deseo una semana muy productiva y hasta la próxima.